Sin querer empezamos una serie. Estaba yo diciendo hace 3 semanas, estaba yo pensando si empezaba una serie, porque no iba a alcanzar a cubrirla. Pero el Señor nos ha ido dando una palabra de algunas cosas que creo que han edificado. Por ejemplo, hablamos qué hay detrás del chantaje la semana pasada. Y hoy quiero compartirles qué hay detrás de la impaciencia. Y pudiéramos hablar solo de la impaciencia, ¿verdad? No, pero estamos hablando de las cosas que están de fondo, que están detrás. Estamos hablando de las cosas que a veces no vemos, ¿verdad? A veces vemos personas impacientes, pero no vemos qué hay detrás de esa persona impaciente. Por cierto, ¿es usted impaciente? ¿Es usted de los que se irrita con facilidad cuando alguien no hace las cosas a tu ritmo, al modo que tú quieres? ¿Es de las personas que cuando va a mostrar algo, inmediatamente haces caras y gestos porque eres impaciente? ¿Eres de las personas que cuando está platicando con su esposo o con su esposa, enseguida hay una alteración porque no tienes paciencia para poder tener una conversación civilizada? ¿Eres de que cuando va y está prendido su computadora, está dándole porque pues ya quieres que prenda? ¿Cuántos tropiezos ha tenido por impaciente? ¿O cuántos pleitos estás teniendo, tendrás y que ha sido tu lío porque eres impaciente? Fueron tantas preguntas que todavía no las digerimos tan rápido, ¿verdad? ¿Qué se esconde detrás de la impaciencia? ¿Qué habrá? Bueno, al menos tengo que preguntarme, en mi vida, en mi persona, ¿qué revela de mí la impaciencia? Todo el mundo es impaciente o se puede impacientar en algún momento. Esto es algo que a todos les pasa. Pero si la impaciencia o por la impaciencia nos estresamos, entramos en episodios de ansiedad, desobedecemos a Dios y empezamos a vivir con una frustración constante, continua, creo que hay que hacer un alto y detenernos un momento y hacer una autoexaminación y examinar qué es lo que yo estoy creyendo o qué es lo que está formando mi entendimiento con el cual estoy procediendo. ¿Cuál es la creencia por la cual yo me siento impaciente? Te paras frente al espejo y te preguntas, ¿qué hay detrás de mi actuar impaciente? Entonces, por lo menos esta mañana voy a destacar 3 raíces del corazón que potencializan la impaciencia. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Cuando menos vamos a destacar 3 raíces del corazón que potencializan la impaciencia. Por cierto, el tema se llama ¿qué hay detrás de la impaciencia? O detrás de la impaciencia, la versión corta. Una de las cosas que hay detrás es un corazón con poco entendimiento. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de la impaciencia? Un corazón con poco entendimiento. ¿Por qué estamos diciendo que detrás de la impaciencia hay un corazón con poco entendimiento? Bueno, la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 29, que el impaciente enaltece la necedad. A ver, ¿cuántos quieren enaltecer hoy? ¿Cuántos quieren hoy hacerle un monumento a la necedad? Vuélvase impaciente y ya lo está haciendo, según lo que acabamos de leer en la Escritura. ¿Sí? Proverbios capítulo 14, versículo 29, en la versión 60 dice, el que tarda
El que tarda, así como los niños, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Me sentí en la escuela dominical. Me sentí en la EBDB. A ver, el que tarda en airarse. ¿Saben, niños? El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Después de esta exageración, dice la Escritura en la segunda parte de Proverbios 29, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que cuando alguien dice, es que yo es que me impaciento rápido, como que de repente ya vamos a empezar a pensar, ¿verdad? Como que me gusta hacerle un monumento a la necedad. Bueno, vamos a leerlo ahora en otra versión, en la NTV. En la NTV lo plantea de esta forma: los que tienen entendimiento. Órale, a ver cómo está eso. Los que tienen, ¿qué? Los que tienen no pierden los estribos. Entonces aquí hay un problema. Esos que todo el tiempo andan explotando, que todo el tiempo andan perdiendo los estribos, que todo el tiempo andan haciendo majaderías, eso habla de su entendimiento. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. En TLA lo expresa de la siguiente forma: el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. ¿Y de qué estamos hablando de aquí? Bueno, es que no podemos hablar de impaciencia sin hablar de lo que ocasiona. Uno de los ejemplos de ser impaciente, de ser poco entendido, pero inteligente. ¿Cómo está eso? Un ejemplo de alguien que es poco entendido, pero inteligente, es el rey Saúl. Te voy a invitar a acompañarme en el primer libro de Samuel, capítulo 13, de versículo 11 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13, a partir del 11 hasta el 14. Dice en el versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Burro. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Órale, ¿cómo está esto? Miren, hay algunas cosas que hay que exaltar o recalcar aquí. ¿Cuál es el contexto? Saúl está al borde de una batalla. Del otro lado de Israel tiene a los filisteos armados y en cualquier momento los van a invadir. Pero Saúl fue llamado por Dios para que pueda gobernar porque el pueblo lo pedía rey. Entonces Dios le dijo, bueno, vamos a ponerle su rey. Saúl tiene una charla con el profeta Samuel y Samuel le dice, no empieces la guerra hasta que hayamos buscado el favor del Señor.
O sea, no empieces nada hasta que Dios te dé luz verde. Mientras tanto, espérate. En tanto tiempo voy a llegar contigo, vamos a ofrecer un holocausto y Dios hablará. Pero pasaron los días y el pueblo empezó a decirse, ¿qué pasa? ¿Ha estado usted en esos momentos donde ya quiere una respuesta, pero no hay respuesta? Ha llegado el momento donde empieza a ver que las cosas empiezan a caerse, nada está saliendo como tú quieres y empiezas a desesperarte, empiezas a preguntarte, ¿y Dios dónde está? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya hay momentos, ¿sí o no?, que ya quieres una respuesta, te urge una respuesta. Óyeme, pero no me tengas así, es que me enoja que me mantengas en espera. Impaciencia. Hay mucha gente que ya quiere una respuesta. Hay gente que se tienen ascuas porque hay cosas que no se solucionan, pero a tu alrededor hay cosas que se están desajustando, causándote estrés, causándote agobio, quizás angustia. Bueno, Saúl se encontraba en esa circunstancia, pero Dios le dijo, hey, no te muevas hasta que busquemos el favor del Señor. Entonces llegó el momento que la desesperación y la angustia precipitaron a Saúl y se le ocurrió hacer algo que Dios no le dijo. Y se le cruzó la chaveta porque hasta usurpó funciones. Empezó a hacer funciones que no le corresponden. ¿Cuántas personas hacen funciones que no les corresponde por impacientes porque la otra persona no lo hace? Miren, Saúl era muy inteligente. Saúl era un cráneo, pero no era sabio, no era entendido. ¿No era entendido de qué? Saúl no era entendido de por qué Dios lo llamó. Saúl no era entendido, Saúl no tenía una visión, él era falto de un entendimiento espiritual. Y cuando estamos hablando de falto de entendimiento espiritual, al menos aquí se refiere a comprender cuál era el consejo de Dios para Saúl. Saúl había recibido un consejo, pero espiritualmente él no podía verlo. Hay cosas espirituales que a veces la gente no crece porque está en la carne, porque están en su mente natural y no pueden discernir las cosas espirituales. Hay gente que todo lo ven desde el punto de vista natural, pero a veces no han desarrollado ese corazón que escucha el consejo de Dios. Saúl era de esas personas, tenía un consejo. Tampoco entendía por qué Dios lo llamó como rey. Él pensó que estaba allá y que era un título. A veces la gente pierde de vista por qué está ahí. De hecho, a los que están empezando a ser líderes, yo quiero animarles. A los que veo que son nuevos, que están comenzando, quiero animarles que no pierdan de vista por qué están aquí. Incluso hasta estar aquí adelante no es una plataforma para las personas. Usted no debe perder de vista porque hay gente que de repente toma una posición, un lugar y conocen, sobre todo en la música, hay unos que se creen artistas, hay unos que les cae mal el ser músico. Llegan o sea, como que casi todo te firmo la camiseta. A veces son siervos de Dios. Las personas que están sirviendo a veces de repente tienen un liderazgo y no hay entendimiento, empiezan a juzgar todo y deben preguntarse, tú tienes un testimonio, o sea, tú puedes honrar a tu compañero, puedes cubrirlo, o sea, ¿cuál es tu ética? A veces no hay consejo en su cerebro de estas personas porque todo lo ven desde su iniquidad, desde su pecado, desde su vista juiciosa, desde los lentes del diablo se los pone, mira, y empiezan a ver veneno por todos lados. Yo en varias ocasiones le decía a las personas que a veces llegaban y decían, oye, pastor, ¿pero por qué hace esto? Y de repente yo los miraba a ver. Creo que a ti hay que recordarte cómo diste tu primer tema y qué burradas hacías cuando estabas en una célula.
A ti ya se te olvidó todo lo que mi buche tuvo que soportar de tus inmadureces, de tus palabras inapropiadas. Algunos casi sacan un jabón y les lavo su boca. Porque su lengua todavía necesita ser educada, no decir truanerías. Y entonces en aquellos tiempos yo hacía así. ¿Para qué lo puse? Entonces los ponía en un perfil bajo y dije, vamos a reentrenarte porque no estás listo. La impaciencia a veces nos hace hacer cosas como esas. Cuando yo no he tenido paciencia para algunas cosas, no he tenido la paciencia de que algo madure, pagamos los platos rotos. Necesitamos entendimiento del consejo de Dios. Necesitamos entender por qué estamos ahí. Saúl no comprendía por qué Dios lo tenía ahí. No entendía lo que Dios le estaba aconsejando. Tampoco entendía los límites de funciones. No lo entendía. O sea, Saúl había sido rey, pero no creció. No maduró. Todo lo hacía con su humanidad. No tenía entendimiento espiritual. La impaciencia normalmente está ligada al poco entendimiento espiritual. Y no estoy hablando de que, oye, que el Señor se me reveló. No, miren, déjese esas ondas para sus experiencias personales y muestre más carácter, más ética y más visión espiritual. Porque brincar acá y zamarrearme no es el problema. El problema es bajarme y dar un testimonio poderoso de integridad, de honestidad, de santidad, de carácter, de dominio propio, de paciencia. Eso, ahí estamos hablando de entendimiento espiritual. Pero un corazón con poco entendimiento es una raíz de impaciencia. Si te va a llevar a hablar más de la cuenta, a juzgar antes de tiempo, a hacer funciones que no te corresponden. Y eso fue lo que hizo que Saúl, Dios dijera, ¿sabes qué? Te di la oportunidad de ser rey, pero la quemaste. Tú no estás listo. ¿Sabes qué? Quítate de acá. Y pusieron a David. La impaciencia lo llevó a cometer acciones insensatas a Saúl. A actuar más por impulso que por sabiduría. Los pecados de su impaciencia los podíamos enumerar. Número 1, desobedeció a Dios. Dios le dijo hasta que llegue el tiempo señalado. Él no pudo esperar el tiempo de Dios y vámonos. Él hizo lo que se le pegó la gana. Usurpó las funciones que habían sido delegadas al profeta Samuel. Pecó de hereje. Pecó de falta de fe porque no pudo confiar en Dios. De hecho, la impaciencia normalmente viene asociado con falta de fe. Las consecuencias que vinieron después a Saúl es que perdió la oportunidad de ser confirmado en el reino de Israel. Y Dios le quitó su respaldo y entró en una etapa de muchos sinsabores, arrebatos, iras, celos que terminaron arruinándole su vida. ¿Quién quiere terminar así? Por la impaciencia, perdió Saúl la oportunidad de ser confirmado en el reino de Israel. Dios le quitó su respaldo y entró en una etapa de muchos sinsabores, arrebatos, iras, celos que lo terminaron arruinando. Amado hermano, quiero preguntarle esta mañana, ¿qué ha estado usted desobedeciendo a Dios por impaciente? ¿Qué estás haciendo por impaciente? ¿Y qué cosas no te corresponden a ti, pero por impaciente estás metido y te está desgastando? ¿O el miedo a no esperar en Dios? ¿Será que está robando tu fe para confiar? La paciencia es una fortaleza del alma que viene de nuestro descanso en la palabra de Dios. Se lo repito, la paciencia es una fortaleza del alma que viene de nuestro descanso en la palabra de Dios. Por eso lo segundo que quiero destacar de qué hay detrás de la impaciencia, detrás de la impaciencia hay ansiedad. ¿Qué hay detrás de la impaciencia? Ansiedad. En Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5, Pablo le está hablando a los hermanos que están pasando por pruebas, que están pasando por batallas, que está pasando una temporada difícil, ya sea de enfermedad, ya sea de tribulación. Y él les está diciendo el poder de ser pacientes, pero también
Si ellos pierden de esto, ¿qué es lo que va a suceder con sus vidas? Dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación de vuestra... Repito, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo está diciendo: aprende a gloriarte en la tribulación, porque una de las cosas que va a hacer es producir paciencia. Ahora, ¿quién no se ha desesperado cuando está enfermo? Pregúntemelo a mí. Más de 3 meses en cama. ¿Ah? ¿Quién no se ha impacientado cuando hay una injusticia? Pregúntemelo a mí. 5 años para que me puedan firmar un título de propiedad que ya estaba pagado, de alguien que se quería agenciar la iglesia. ¿Quién se ha sentido angustiado por las cosas que le rebasan, que no están en tu control, que se descontroló? Hay muchas cosas que no están, ¿verdad? Hay angustias, hay ciertas cosas que no están en tus manos. Es la decisión de otras personas, es la actitud de otras personas, es el comportamiento de otras personas. Y ese comportamiento puede tener nombre, puede llamarse papá, puede llamarse mamá, puede llamarse hijo, puede llamarse hija, puede llamarse novio, puede llamarse novia, puede llamarse el hermano, puede llamarse el pastor Jesucristo. Pero muchos, en vez de desarrollar la paciencia, detrás de eso viven episodios de ansiedad. ¿Se ha sentido ansioso porque alguien ha llegado tarde, no ha llegado? ¿Estás ansioso? Hay eventos, hermanos, en los que solamente puedes tener victoria si eres paciente. Dile que está a tu lado. Hay eventos en los que solo puedes tener victoria si eres paciente. Pero muchos de los sufrimientos, ponga atención, pero muchos de los sufrimientos y ansiedades vienen porque tu espíritu cae en impaciencia y dejamos que acose nuestro corazón. Muchos de los sufrimientos, muchas de las ansiedades, yo veo a gente ahora, me diagnosticaron ansiedad. Yo le digo a la gente, ansiedad no es algo que tienes, es algo que haces. La ansiedad no es como la calentura que la produce una bacteria, un virus. La ansiedad lo produce una actitud, un pensamiento. John Piper decía, ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. Vamos de nuevo, aunque se va a grabar y usted lo puede encontrar ahí. Ser paciente, en palabras de John Piper, significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. Santo Tomás de Aquino, el monje Tomás de Aquino, el santo Tomás de Aquino, él escribe, él tiene una frase que usted la puede buscar en Google. No es paciente quien huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por su presencia a un desordenado estado de tristeza. No es paciente quien huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por su presencia a un desordenado estado de tristeza.
El Salmo 37, del 7 al 9, dice que tú debes guardar silencio ante Jehová y que no te debes alterar sin motivo cuando prospera el inicuo o el malvado en su camino. Proverbios 12:25 dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25 dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. La impaciencia puede provocar impacto en nuestra salud, puede afectar las relaciones con tu prójimo, puede generarte conflictos todo el tiempo, inclusive hasta afectar tu concentración. No te puedes concentrar porque eres tan impaciente, porque algo no se ha resuelto. Y detrás de eso que está afectando tu salud, que es estar ansioso de que las cosas ya se resuelvan. En vez de entender que Romanos te dice, la tribulación produce paciencia. Quiero darles un dato. Tengo una fama. Muchos decían que antes era yo muy duro y muy estricto. Eso decían. Pero ahora dicen que ya no soy tan duro ni estricto. Creo que soy más paciente. Pienso. Porque anteriormente yo tenía poca tolerancia cuando alguien decía una burrada y ¡bah! Pero cuando analizo cómo Dios ha sido paciente conmigo, y cuando analizo que pues es Dios quien da el crecimiento y que mi tarea es siempre estar hablando la palabra, me puse a pensar, solamente es una reflexión personal que ya pensé en voz alta en este lugar, y dije, de verdad que la paciencia hace que tú puedas ver las cosas desde otro ángulo y no te alteras rápido, no te desesperas pronto. Y lo he observado, fíjense que no lo... Esta vez que se hizo el campamento, la gente venía, oye, le dije, ellos lo saben, ellos saben qué están haciendo, cómo lo están haciendo, les estoy coachando, ¿qué están pasando? Esas van a aprender. La paciencia de aprender los procesos. Oye, la paciencia. No te alteres sin motivo cuando prospere el inicuo. Espera en Jehová, espera en Él. No estoy diciendo que tú seas un ingenuo. Estoy diciendo que no tienes por qué alterarte sin motivo. No tienes por qué alterarte de las cosas que no están en tus manos. No tienes por qué permitirle que la ansiedad te gobierne. No tienes por qué permitir que la ansiedad afecte tu salud. De repente viene el hermano y dice, ¿cómo está? Está brinca su bote. Está ansioso. Porque hay cosas que no se resuelven, porque no se dan como planeó, porque está enfermo. Miren, de hecho, ahorita que te veo, manito, yo me acordaba de un video. Un día me mandó un video, manito, pastor, en el nombre de Jesús, Dios te levanta. Y empezó una oración poderosa. Yo estaba tirado en la cama, ya ven la unción. Yo estaba tirado en la cama y estaba orando. Y decía, Padre, escúchalo en el nombre de Jesús. Y el día siguiente me llevaban al hospital. Qué mala onda, ¿no? Yo en el hospital decía, Dios, Señor, y medio mundo orando. Mientras más oran, parece que más me dices, sí, que mientras más oran, parece que lo interpretas así, que se enferme más, que empeore más, que decaiga más su salud. Pero puedes estar de picada, hermano, puedes estar de caída libre. Pero cuando tú empiezas a mirar a Dios y empiezas a decir, Señor, ¿qué no estoy aprendiendo de esto? En la tribulación, entonces empiezas a aprender la paciencia. Empiezas a aprender
que no tienes control, no está en tu tiempo, está en las manos de Dios. Y cuando descansas en esto, también escupes la ansiedad. ¡Ay, bendito, ya me dejó de afectar! El estrés también, porque si no, el estrés, hay gente que se enferma más por estrés. Yo nunca pensé que me llegaran a inyectar un ansiolítico en mis venas. Bueno, eso fue cuando estaba yo en el hospital. Me acuerdo que un día llegó el enfermero y me quitó la máquina, esa me la tapó. Deja de estar viendo esto, porque me las aprendí de memoria. Cómo funciona. Y los miraba cuando sonaba, ti, lo iba a ver. Me dice, déjale de estar viendo por eso, ¿no? Y vino un enfermero, me tapó todo, ya, listo. Yo me quedé así, ay, ya no puedo ver nada, ¿y ahora qué? Pues seguir confiando en Dios, ¿qué más? No permita que la impaciencia acose su mente. Dile a tu compañero, no permitas que la impaciencia acose tu mente. Acuérdese de esa palabra. No permita que la impaciencia acose su mente. Aprende a descubrir a Dios en la tribulación. Deja que el proceso de tu espíritu, de lo que Dios está creando en tu alma, del fruto de la paciencia. La Biblia dice que la paciencia que Dios produce no avergüenza. Eso leímos en Romanos. O sea, Pablo le está diciendo a los creyentes, amados hermanos, esto que están para ustedes pasando, sí, es tribulación, son problemas, pero no caigan en ansiedad, no caigan en estrés, que no les acose en su mente, sino por el contrario, que no les acose en su mente. Que no les acose. Ya que está de moda la palabra acosar, ¿verdad? Ya que ahorita es la frase de moda, acosar. Bueno, que la impaciencia no acose tu mente. ¿Ok? Sino que al contrario dé fruto. Porque el fruto que Dios da, la paciencia que Dios da, no produce vergüenza. O no avergüenza. Y que cuando dice que no avergüenza, es que Dios no te va a dejar. Lo tercero que quiero destacar es que detrás de la impaciencia hay procesos no aprendidos. Detrás de la impaciencia hay procesos no aprendidos. ¿De qué estamos hablando? El tema de hoy es detrás de la impaciencia. ¿Qué hay detrás de la impaciencia? ¿Qué revela la impaciencia acerca de nosotros? ¿Qué es lo que se mueve detrás del telón de la impaciencia? Bueno, una de las cosas que se mueve es que hay poco entendimiento. ¿Sí? La segunda de ellas es que produce ansiedad. Hay una ansiedad allá acosando tu mente. Y lo tercero es que hay procesos inconclusos. ¿De qué estoy hablando de procesos inconclusos? ¿Cuántas cosas ha usted comenzado que no termina? ¿Y cuántas veces usted ha empezado con lo mismo y tampoco lo termina? Por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre son los que tienen la eterna dieta. Es la eterna. Cada vez que los veo, hay personas, por más de una década, de repente un día, oye, no, agüita. Y me quedo así, bueno. Y luego me pregunto, ya son muchos años de dieta y como que, pues, no veo ese fruto. ¿Por qué? Porque nunca terminan, nunca alcanzan. O sea, son inconclusos. Hay procesos inconclusos. Y todo lo que es inconcluso no tiene fruto, no tiene meta, no tiene objetivo, es inconcluso. Como su frase lo dice, lo inconcluso no se termina. Por lo tanto, pensemos en aquellas cosas. Imagínense que estás haciendo un pastel y empiezas a preparar todo para la crema batida. Y entonces sacas la crema batida, que normalmente tiene que estar fría, y lo dejas allá, pero te vas vacilando, que te das cuenta, ya está caliente, ya no sirve. Bueno, pierdes esa crema batida y vas a volver a empezar.
Pero si empiezas a hacer la crema batida, ok, puedo decir, esta vez sí la terminaste. La dejaste ahí, pero te fuiste a conversar y no la metiste al refri para poder usar cuando te das cuenta ya no sirve. Y para que puedas lograr el objetivo tienes que volver a empezar. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Siempre están queriendo hacer algo, nunca lo terminan y siempre están perdiendo, gastándose, desgastándose, perdiendo energías, perdiendo tiempo y volviendo a empezar, y volviendo a empezar, y volviendo a empezar. Y de repente dicen, nunca va a acabar. No, nunca. ¿Por qué? Porque no has aprendido la lección de la paciencia. En Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales. Órale. Mas tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa. O sea, si has empezado, si estás en un tema que requiere paciencia, que se concluya hasta el final. ¿Y cómo? Hasta el final. Tu meta debe ser que la obra sea completa. A veces yo he tenido algunas pláticas con mi esposa y a veces yo al externo. ¿Por qué hay ciertas personas con las que digo, voy a meditar si concluye un ciclo con estas personas? Porque no me gusta esforzarme en vano. Yo soy de las personas, que, al menos yo, este es un asunto mío, ¿verdad? Pero en algún momento debe aportarle algo a usted. Yo soy de las personas que, si voy a sufrir, hermanos, no me gusta sufrir gratis. O sea, gratis, Nelson. O sea, no me gusta sufrir gratis. O sea, si voy a sufrir por algo, venga, ¿qué voy a aprender de esto? Pero sufrir solo por tonto, porque no tengo nada que hacer, por impaciente, por necio, por falta de entendimiento, la verdad, con permiso. Entonces, a veces hay cosas que dices, a ver, me voy a sentar, hago un análisis, digo, a ver, hay personas con las que les he dicho, a ver, ¿tú quieres entrar en mi consejo? Ok. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final? Ok, vamos a comenzar una prueba, haz esto y esto. Cuando nos volvemos a ver, les pregunto, ¿lo hiciste? Bueno, no te vuelvo a ver hasta que tú no brinques esto. Y nunca lo brincan. Pasan hasta 3 años, güey, pastor, otra vez. Y aquello que te dice, no, pues, oye, brother, a ti te gusta perder el tiempo. Nunca terminas ciclos, o sea, no terminas nada. Bueno, pues estas cosas que le menciono solamente son ilustrativas para mostrar lo que hay detrás de la impaciencia. Procesos inconclusos. Y los procesos inconclusos generan impaciencia. Los procesos inconclusos generan pérdida, generan impaciencia. Hacen que la gente solamente esté sufriendo pérdidas y su impaciencia intacta. Por eso Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos. O sea, la paciencia tiene el objetivo de perfeccionarte y de hacerte más cabal, más entendido. ¿Ah? La paciencia tiene el objetivo de perfeccionarte y de traer en ti mayor entendimiento. Por eso decíamos que la impaciencia, detrás de la impaciencia hay poco entendimiento espiritual. No eres entendido. No estoy hablando que no seas inteligente. Estoy hablando de que hay una sabiduría de Dios la cual no puede uno representar por impaciente. Tan sencillo, confías en Dios, espera. Pero no, yo lo voy a hacer. Bueno, uno de los que cometió esa tarugada fue Abraham, y fue el padre de la fe, pero lo aprendió a la mala. Vas a tener hijos, vaya a ser de ti una gran nación, gloria a Dios. Sara, vas a tener hijos, ya estaban viejos. Van a estar 400 años en el desierto. Ves las arenas, ves la arena del mar, ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Crees? Sí, creo. Pero en un momento de impaciencia vino Sara y le dijo a Abraham, pues ya se tardó el tiempo que Dios dijo. Pero si quieres, ahí está mi sierva Agar y llégate a ella y que nazca el niño. Ah, está bueno. ¿Cuál es el problema? 2 naciones que se pelean hasta hoy. Lío gordo. ¿Y saben qué le pasó después a Sara?
Cuando Agar empezó a crecer su pancita y el embarazo, la empezó a menospreciar y entonces Sara se volvió celosa y le dijo, sácate a esta mujer con todo y chiquito. Y Abraham dijo, ¿cómo? Pero ese es mi hijo. ¿Para qué hacen tarugadas? La impaciencia hace que a veces nuestra fe se vaya. Poco entendimiento. Pues si Dios ya dijo, ¿ok? Bueno. Hay que aprender algo de los procesos. Quiero concluir lo que estoy diciendo, quiero aterrizar lo que estoy diciendo. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús habla de un proceso que pasa el grano antes que dé fruto, y es morir. Cuando tú estés en un proceso, tienes que observar qué áreas de tu vida tú eres impaciente, porque no en todos somos impacientes. Hay unas cosas en las que somos muy pacientes y hay las cosas donde así reventamos, pero así. Jesucristo. ¿Okay? Pero quiero animarte esta mañana que tú analices en qué áreas eres impaciente. O qué está sucediendo que Dios está procesándote o Dios está haciendo contigo que no estás aprendiendo. ¿Para qué? Para que la paciencia tenga su obra completa, para que tú puedas ser perfecto y cabal. Entonces Jesús dice que si el grano no muere, no puede llevar mucho fruto. Los impacientes siempre están en un bucle repitiendo los mismos errores, y Cristo nos enseña que en vez de resistirnos a lo que nos está aconteciendo, eso que puede estar presionando en tu vida, en vez de resistirte, en vez de huir del proceso, seamos como el grano de trigo, ríndete. Así, tírate delante de Dios de pechito, de una vez, Señor. Ve a la cruz, ríndete, toma tu cruz, niégate a ti mismo y siga a Jesús. Deja que el proceso, o sea, esa tribulación o evento o formación de tu carácter o lo que esté ahí sucediendo, permita que tú pases de la impaciencia a un corazón paciente que ha formado el Señor. No es algo que por nosotros mismos suceda, es una acción llevada a Cristo, a rendirnos a su soberanía, a aceptar sus planes que son mucho mejor que los nuestros, que los míos, y que a través de ese proceso tu mente, tu entendimiento sea como el de Cristo, tan entendido que puedas decir como el salmista expresó en el Salmo 94, 19, y con esto termino. Cuando mi ansiedad aumentaba en mí, tu consuelo alegraba mi alma. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides que esta también es tu casa y que Dios te está llamando a acercarte más a Él. Te invitamos a nuestras reuniones presenciales el sábado a las 6 de la tarde y domingos 10 de la mañana.